Amada Iglesia, hoy deseo compartirte el mensaje bíblico si es que estamos viviendo bajo la gracia o la ley de Moisés. Muchos hoy en día a veces dicen que quieren cumplir tres leyes, pero faltan muchísimas y son más de 1000 leyes. Entonces alguien dice estoy viviendo bajo la ley. Prestemos atención a los textos bíblicos que les voy a compartir. Pero les voy a dar una cierta pauta en la cual el que quiera vivir bajo la ley tendría que ser judío, circuncidarse, llevar un corderito al sacerdote para sacrificarlo por cada pecado, por cada transgresión, y cumplir todo el rito de la ley, más de 1000 leyes, aproximadamente 1500 leyes. Una de las cosas que te voy a compartir está en Hechos 7 y 8, para empezar y podernos darnos cuenta que yo te voy a hablar a la luz de la Biblia. Por lo cual yo te invito con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, te invito con un papel y una pluma y podamos escudriñar absolutamente todos los textos bíblicos que se nos van a ir presentando. Y que mejor, siempre hablando a la luz de la Biblia, sustentado bíblicamente, que el Altísimo nos ilumine, como gentiles que somos. Entonces este mensaje nos va a ayudar mucho. Por lo cual Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Allí no hace falta ni que explicar. En Hechos 7 y 8, la palabra de Dios dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual mis siervos, y después de esto saldrán y me servirán en un lugar. El 8, y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró ¿a quién? A Isaac, y le circuncidó al 8º día. Y Isaac a Jacob, y Jacob a sus 12 patriarcas. Como vemos allí, ¿no? Recuerden que la ley, nuestro Padre Celestial se la dio a través de Moisés. Y allí nos damos cuenta que como judío tenías que circuncidar. ¿Cuál de los de hoy en día que quieran vivir bajo la ley están circuncidados? Seguro que ninguno. Entonces, en Levítico 9:2, cuando le dijo: Aarón, toma la vacada, un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Antes, por cada pecado, tenía que llevar una persona, llevarlo al sacerdote. ¿Y qué acontecía? Que ya quedaba libre de pecado. En los días de hoy, con la gracia de Cristo Jesús, si estamos no viviendo bajo la carne, sino bajo la gracia de Cristo Jesús, ninguna condenación. Ya lo vamos a ver más adelante. Por lo cual, aquí vemos que el pacto de la circuncisión, Isaac a Jacob y Jacob a sus 12 patriarcas. Y de ahí se llenó el pueblo de Israel. Con estos 12 de las 12 hijos que tuvo en 4 mujeres. Entonces, hermoso, ¿no? La circuncisión llegó a ser la señal del pacto para Israel. ¿Tú eres israelita, apreciado? No. Y el pacto fue pasado a través de estos descendientes de Abraham. Ahora, los cristianos del Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Si no, tendríamos que cumplir un sinnúmero de rituales. Ahora, la circuncisión ya no es para nosotros como gentiles, amada iglesia. Pero algo maravilloso que aquí en Juan 1:17, el Señor Jesús mismo, cuando Juan escribió, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Si deseas una mejor explicación imposible, esta deja muy bien. Y en número 15, en este pasaje bíblico del número 15, nos dice del 32 al 36, lapidación de un violador del día de reposo.
Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en un día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. ¿Qué quiere decir? Lapidación, porque este hombre en un día sábado, en ese día de reposo, estaba recogiendo leña. Y este hombre fue lapidado, lo llevaron a Aarón y a Moisés. Y el pueblo, el Señor dio la orden que lo lapidara. O sea que dejó de tener aliento de vida. Tan solo por recoger. Hoy en día, ¿cuántos de hoy en día comen, barren, se trasladan de un lugar a otro? Recuerden que esa manera era la ley. Pero ahora, con la gracia de Cristo Jesús, estamos viviendo en el Espíritu, no andando en la carne. Dice, ninguna condenación hay. Más adelante lo vamos a ver. Y podríamos decir que este hombre rompió el día de reposo y fue lapidado hasta terminar con su vida. Posiblemente este hombre que irrumpió el día de reposo, posiblemente hasta perdió su alma. Entonces había que cumplir un sinnúmero. Hoy en día, ¿cuánto? No hacen muchísimas cosas. Comen, se trasladan y muchísimas cosas más. Ahora, Jeremías 31, del 31 al 34, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, dice la palabra, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Para una reflexión, amada iglesia, en el nuevo pacto significa literalmente una alianza nueva y solo se cumple en la persona y en la obra de Cristo Jesús, en nadie más. Recuerde que los sacerdocios vivían un cierto tiempo, pero después expiraban. Pero con Cristo Jesús es una vez y para siempre. Él se dio como sacrificio. Y aquí lo maravilloso que podemos entender que Dios le está mostrando, que no se ha rendido con ello. El Señor Jesús escribirá su ley en el corazón de cada individuo, como gentiles que son. El verdadero creyente en Cristo Jesús y su pacto con el hombre pecador, de alguna manera, ellos incumplieron, pero nosotros, de alguna manera, ya no estamos en esa esclavitud de la ley, sino en la gracia de Cristo Jesús a través del Espíritu. Por fe nos movemos a través del Espíritu. Y un tiempo cuando el profeta Isaías, en Isaías 53, 4 y 5, dice la palabra de Dios: un Mesías crucificado, el Hijo de Dios, torturado, el Salvador sufriendo en una cruz. Ahí es cuando dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Seguro, Él se sacrificó en un madero y allí derramó su sangre para limpiarnos a todos. De los dos pueblos hizo uno solo, el antiguo y el nuevo. Ahora estamos en Cristo Jesús, y por medio de Cristo Jesús, a través de la fe, no andando en la carne, sino en el Espíritu, ninguna condenación ya va a haber para ningún gentil, porque tú y yo somos gentiles. Porque si fuéramos judíos, teníamos que circuncidarnos, cumplir toda la ley, tendríamos que sacrificar un cordero por cada pecado, hay más de 1500 leyes, un sinnúmero de rituales. ¿Lo quieres hacer? Hay gente que hoy en día cumple con 2 o 3, pero son más de 1000. ¿Cómo puede ser? No está mintiendo. Lo maravilloso aquí, como poner en práctica la ley de Moisés y su aplicación. El verbo se hizo carne, como dice Juan 1:14. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, es decir, el Hijo de Dios, en otros términos, Jesús es el verbo de Dios, quien representa a Dios aquí
a los creyentes o en la tierra. Y como hijos de Dios, a través de Cristo Jesús, te voy a leer cuando el Señor Jesús, a través de Lucas 24:44, nos dejó este mensaje. Cristo Jesús mismo dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que en Cristo Jesús se cumplió todo lo que dejaron pendiente los Moisés, lo que dejó pendiente los profetas y los salmos. Todo en Cristo se cumplió. Ahora somos salvos a través de Cristo Jesús, viviendo en el Espíritu, a través de la fe. Amada iglesia, la palabra cumplir significa llenar, completar. En otras palabras, Jesús está diciendo que vino a completar lo que la ley y los profetas habían dejado inconcluso. La palabra fariseo quiere decir separado de Dios. La justicia de los fariseos era falsa de alguna manera. Para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser justos. Los fariseos les faltaba mucho para ser justos. Ellos querían cumplir un sinnúmero de rituales, pero dejaban muchísimas cosas más importantes. Ahora, Jesús no vino para destruir la ley, sino para cumplirla, como lo dice el texto bíblico. El Señor Jesús no desea que seamos como los fariseos, no. Cuando decía en Lucas 18, del 12 al 14, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, decía uno que se enaltecía. Mas el publicano, que se humilló, estando lejos, no quería ni aún alzar la mirada al cielo. Algo maravilloso, estas expresiones quiere decir que en la palabra de Dios, sea la ley, los profetas o el evangelio de Cristo, tiene que cumplirse en todo. Ahora, te lo dije y te lo compartí, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen a través de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley preparó el camino para llevarlo a nuestro Señor, para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo, justificando a la humanidad. Él nos revela la gracia y la verdad de Dios. El único, el verdadero, el que sí cumplió, el único que verdadero cumplió, porque el Señor mismo les dijo que ellos no cumplían la ley. El único que la vino a cumplir es Cristo. Y lo deja clarito. Ahora, Pablo fue escogido para predicarle. Él se hizo judío. Él se hizo como que era circuncidado. Él se hizo como que guardaba toda la ley para ganar a todas estas personas, como gentil, porque él le vino a predicarle a los gentiles, que eres tú y que soy yo. Primera de Corintios 9, 19 al 21. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Maravilloso, ¿no? Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, lo dice el mismo Pablo. Como sujeto a la ley, para ganar a todos los que están sujetos a la ley. Pablo, si está sujeto a la ley, ya Pablo mismo lo está declarando, que él, sin ser que esté sujeto a la ley, se hizo como que estaba sujeto a la ley, pero para ganar a esas personas. Dice que no es tanto yo sin la ley de Dios, sino bajo la gracia de Cristo. Pablo lo estaba diciendo. Para ganar a todos los que están sin ley. Ahora, así como Pablo en la carrera espiritual, todos debemos de ir caminando, nuestra mirada está en Cristo Jesús. Y cada día poder ganar nuestra alma y ganándola de nuestro prójimo. Ahora, lo maravilloso aquí, cuando Pablo le escribía lo de Gálatas, en Gálatas 5, del 1 al 3, está firme en la libertad.
Antes estaban esclavizados, ahora están firmes en la libertad de Cristo Jesús. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Le está diciendo en Gálatas 5, del 1 al 3, que Cristo Jesús nos hizo libres. Antes la esclavitud de la ley, ahora libre en Cristo Jesús. Y no estéis otra vez sujetos a la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo lo está diciendo que si de alguno de los antiguos, o en ese entonces que le hablaba a todos los de Gálatas, si uno estaba circuncidado, de nada aprovecharía a Cristo. Porque Cristo se crucificó en la cruz. Él se hizo maldición para librarnos a todos. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición para librarnos a todos. Ya somos libres en Cristo Jesús. En este pasaje bíblico Pablo nos dice que si circuncidar, de nada Cristo aprovecharía. En Gálatas 6, del 13, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan toda la ley. Pablo estaba diciendo que estos varones que, entre comillas, querían guardar la ley, ni ellos mismos cumplían. Entonces, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Si, hermanas, si alguno, podríamos decir, desea seguir la ley en los tiempos de hoy, tendría que circuncidarse y guardar toda la ley. ¿Eres israelita? ¿Eres circuncidado? ¿Guardas toda la ley? ¿Sacrificas un cordero? Seguro que no. Te engañas a ti mismo. En Hechos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? Lo está diciendo allí los discípulos. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Ya no había. Y que no fue llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio, necesario que también haya cambio de la ley. Amado iglesia, la ley de Moisés fue dada a los sacerdotes judíos. De ser así, podríamos que vivir bajo el judaísmo. Y no somos gentiles ahora. Tú y yo somos gentiles, amada iglesia. Y qué maravilloso cuando Pablo le escribía a los romanos, porque de la justicia que es por la ley, escribe así, como dice Romanos 10:5. El hombre que haga esta cosa vivirá por ella. O sea que si tú quieres guardar la ley, tienes que guardar los más de 1000 leyes que hay. Y si fallas en una, Santiago 2:10, te haces culpable de todo. O transgresor, como dice la palabra. Dice que vivir por ella, el 6, Romanos 10:6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es como un signo de pregunta. Esto es para traer abajo a Cristo. Amada iglesia, si existen más de 1000 leyes, casi 1500 leyes, ¿de qué serviría que Cristo Jesús se sacrificó en la cruz? De nada. Eso es lo que le está diciendo. Juan 7:19. ¿No os dio Moisés la ley? Aquí el apóstol Juan le decía: y ninguno de vosotros cumple la ley. Aquí el mismo Juan, el que escribió, le dice que ni los propios israelitas cumplían la ley. El único que la cumplió es Cristo Jesús. ¿Por qué procuráis? De alguna manera el Señor le decía a estos sacerdotes, escribas, sacerdotes y fariseos: ustedes procuran matarme. Aquí el Señor Jesús les hablaba a los sacerdotes judíos, a los ancianos, que ellos les preocupaban era matarle. Veían en qué fallaba el Señor. Aquí Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley y fallar en una, se hace culpable de todo. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, no con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, si alguno había pecado, tenía que llevar un cordero al sacerdote y sacrificarlo y limpiarle a ese hombre del pecado. Entonces,
Cristo se dio como sacrificio en la cruz y ya Él como corderito pagó por todos nosotros. Romanos 3:20, ya que por la obra de la ley ninguno será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amada iglesia, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ya que por medio de la ley ningún ser humano sería justificado. Absolutamente nada. Cuando estemos delante del Señor dice, no, yo viví bajo la ley y cumplí toda la ley. Si la palabra me dice en Hebreos 9:22 y Romanos 3:20 que ni ellos mismos cumplían la ley, Juan 7:19 también lo dice, que ninguno de ellos cumplía la ley. El único que cumplió toda la ley es Cristo Jesús. Amada iglesia, en Romanos 4:15 tenemos otro mensaje. Pues la ley produce ira, analicemos allí, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir? Que esta ley produce una ira y hay transgresión. Transgresión, hay pecado. La ira es del mal. Podemos entender que el pecado es una transgresión y todos hemos transgredido. O sea, todos hemos pecado. El único que no pecó es Cristo Jesús, amada iglesia. Como dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. Recordemos que la ley es santa. Esa para traernos a través de Cristo Jesús la gracia. Y el mandamiento santo, justo y bueno, dice la palabra. O sea que la ley es santa, nos enseña la santidad de Dios. El Señor desea que todos seamos santos, pero no podemos, ya que todos hemos pecado. Pero vamos limpiándonos y renovándonos y cada día mejorando. Como dice Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo como los que conocen la ley. Pablo, cuando le escribía a los romanos, conocía la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Podemos entender aquí entendemos que la ley tiene dominio mientras que vivimos nosotros. Tenemos aliento de vida, amo, y nosotros como esclavos. Podemos decir y entender que todo se anotará mientras que vivimos, lo bueno o lo malo. Pero lo más maravilloso, que si estamos en Cristo y lo hemos recibido, ahora estamos en la gracia de Cristo y vivimos por gracia. No vivimos sujetos a la esclavitud de la ley, sino a la gracia de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando le escribía en Gálatas 3, del 10 al 13, porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Wow! Muy fuerte. Todos los que dependan. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo, y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. ¿Qué nos quiere decir aquí? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la ley de la maldición. Lo está diciendo aquí Gálatas 3, del 10 al 13. Amada iglesia, podemos entender que todo aquel que quiera vivir bajo la ley y no cumple en su totalidad, que son más de 1000, se hace transgresor de todo. Y ninguno será justificado ante Dios cuando estemos delante de Él. Y alguien diga: no, es que yo viví por la ley, cumplí 4 o 5. Y las 1000 y algo más, ¿qué pasó? No. Y si por algún motivo tenemos alguna duda, esos que quieran vivir o están viviendo bajo la ley, en Gálatas 3, del 23-24, analicemos allí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley. O sea que la fe a través de Cristo, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. Ellos mismos no cumplían la ley, por lo cual allí estamos. Recordemos que el apóstol Pablo fue escogido a través de Dios por medio de Cristo Jesús para predicarle a los gentiles. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 8:2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús nos libró del pecado de la muerte. Ahora, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo si es que andamos bajo el Espíritu, no bajo la carne, sino viviendo en el Espíritu, a través de la fe. Él se hizo maldición porque fue colgado en una cruz, como lo dice Efesios 2:13-15. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, el que antes vivía bajo la ley y ahora bajo la gracia. De los dos hizo una sola, aboliendo en su carne los enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo. Ahora, habiendo la paz, todos que estamos viviendo bajo la gracia de Cristo Jesús, de estos dos pueblos hizo uno, que ahora vivamos en paz, en armonía, siendo bienaventurados y haciendo la voluntad del Señor, viviendo a través del Espíritu y no bajo la carne, es que ninguna condenación va a haber para nosotros. Cristo abolió la ley en la cruz, lo está diciendo. Y Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley terminó porque el fin de la ley en Cristo Jesús se cumplió, amada iglesia. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo Jesús. Si quieres duda, Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, a los gentiles. Pablo le hablaba a los gentiles, y gentiles lo fueron en el antepasado, cuando Pablo le escribía, les mandaba la carta, y nos habla a nosotros como gentiles que hoy somos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, Pablo está explicando que él fue apóstol a los gentiles. Jesús llamó a Pablo para que les predicase a los gentiles. Somos todos hoy en día. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, la resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en cual también perseveraréis, por cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Lo dice aquí Pablo. Si no creéis, en vano. El 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. El apóstol Pablo nos está diciendo, él fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles, y está explicando la resurrección, que Cristo fue crucificado y que resucitó al tercer día, y que Pablo de ahí fue escogido a través de Dios por medio de Cristo Jesús para predicar a los gentiles. Pablo, cuando le estaba escribiendo a los gentiles, en Gálatas 2, del 19 y 20, dice, porque por la ley soy muerto para la ley, dice Pablo, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos está explicando que estamos muertos a la ley, y que Cristo murió para salvarnos.
Si alguno quiere vivir bajo la ley, en vano murió Cristo, por poderlo decir así. En Gálatas 5:1 está firme en la libertad. Está pues firme, dice Pablo a los de Gálatas, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres, nos libertó en esa esclavitud. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Y no estáis otra vez sujetos a la esclavitud. Lo dice Pablo en Gálatas 5:1. Y el 2. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cuántos de hoy en día quieren ser circuncidados para llevar toda la ley? De nada aprovecharía Cristo. Cristo nos libró de la ley. Ahora tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. Y ya no estáis otra vez al yugo de esclavitud. Nada. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Mas ahora somos libres a la ley, amada iglesia. En Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ningún hombre será justificado, sino por la fe de Cristo. Ahora sí, viviendo bajo el Espíritu, a través de la fe, ya no viviendo en la carne. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo deja Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, nada, pero de ninguna manera. Y Romanos 4:4 y 5 dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es maravilloso, amada iglesia, no el que hace obra, sino por la fe, porque la fe es la que nos mueve a hacer algo. Y qué maravilloso cuando Pablo le escribía a los romanos en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo está diciendo aquí, que queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de la obra? No, sino por la obra de la fe. Podríamos decir el 28, concluimos, pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Somos salvos por fe, amada iglesia, sin las obras de la ley. Es lo que me está diciendo aquí. Y Gálatas 3, del 8 al 14. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amada iglesia, más que por la ley, ninguno será justificado. Cristo nos redimió, Él nos compró con un precio de sangre. Romanos 4:13, la promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredera del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si que son por la de la ley, son los herederos, sino por la justicia de la fe, vana resultaría la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Quiere decir que los judíos fueron salvos por la ley. Ellos sí, aunque muchísimos no la cumplieron todas. Cristo sí la cumplió en su totalidad. Nosotros los gentiles seremos salvos por la fe bajo la gracia de Cristo Jesús. Amada iglesia, y termino con esto. El gran mandamiento, Mateo 22, 34 y 35. Cuando entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, estos escribas, sacerdotes y fariseos, preguntó
por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió en el 37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este era el mensaje que te quería compartir, sí, que ya no como de la antigüedad, que vivían bajo la ley, pero que ni ellos mismos cumplieron toda la ley. Nosotros, como gentiles que somos, Pablo, que le predicaba a los gentiles y nos dejó estos mensajes, los he compartido. Si tú deseas queriendo vivir bajo la ley, tendrías que circuncidarte, tendrías que cumplir toda la ley, que son más de 1000 leyes, tendrías que llevar un cordero al sacrificio del sacerdote y tendrías que ser judío, por lo cual hay un sinnúmero de cosas. Lo más maravilloso, como lo dice Mateo 22, del 34 al 38, que lo más maravilloso es que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, lo dice el Señor Jesús. El Señor nos bendiga, nos fortalezca, nos dé la sabiduría, una sabiduría de lo alto, para hacer todo lo mejor, para agradarle al Señor. Ahora, como estamos viviendo bajo la gracia de Cristo Jesús, lo más maravilloso es que vivamos por fe y nos haga ganar nuestras almas. Y poder ganar más almas sería lo más maravilloso, que esté en todo cuando el Señor venga por su iglesia. El Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga a todos y a cada uno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.